Bueno, la clase de hoy es una clase del tema termocuplas y los archivos que vamos a trabajar van a ser estos que están viendo ahí. NT003, termocuplas, NT002, NT001 y PT100. Esos son los archivos que vamos a trabajar con el tema termocuplas. Me gustaría que me digan si los pueden ver, si los pueden encontrar. Se los dejo ahí para que los vean. Te lo hago un poquito más grande. Yo ya los encontré. Buenísimo. Vayan abriéndolos. No los tengo a mano, profe. Perfecto. Perfecto. Básicamente la idea de esto es trabajar, vamos a vamos a charlar rápidamente en función de estos apuntes y después ustedes lo van a leer con tranquilidad en su casa a estos apuntes. No es muy largo el tema, pero es un tema que tiene la particularidad de que la termocupla es un sensor de temperatura que se usa mucho en la industria. Es decir, que ustedes se van a encontrar en la industria, si trabajan en alguna empresa de acá de la zona, es muy probable que en algún momento se encuentren con una termocupla. Y las termocuplas son elementos que funcionan para medir por lo general temperaturas altas. Entonces es importante entender el funcionamiento de estos dispositivos para poder solucionar algún eventual problema. Como funciona con temperaturas altas, suele ser difícil el acceso o el acceso a donde está la termocupla. Por eso la termocupla viene preparada y se coloca dentro de una cazoleta que se llama. A ver si encuentro la foto. Bueno, estos apuntes no está. Pero vamos a hacer lo siguiente. Para que ustedes vean. Vamos a poner acá termocuplas petición. Imágenes. Bueno. Entonces, fíjense, la termocupla, ustedes lo que se van a encontrar cuando vayan a la industria va a ser con este dispositivo que están viendo acá. Entonces, esto es la termocupla, pero todo lo que están viendo ahí, básicamente, es la carcasa o la cazoleta donde se coloca adentro la termocupla. Bien, resulta que la termocupla en sí es un pequeño cable como el que están viendo acá. La termocupla en sí es esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ingresar, como yo les decía, que es un elemento que se usa para medir grandes temperaturas. Entonces, si ustedes observan acá, fíjense que en este caso hay esta es una termocupla que se llama de 3 hilos. Esto que está acá es la termocupla en sí y este pequeño vástago de metal se introduce acá adentro, ¿sí? Y acá se abre esta tapa que se arrosca, esto que les estoy señalando ahí, y ahí adentro vienen los 3 cables por acá, estos 3 cables, y se conectan acá.
y de acá obviamente por este conector sale el cable grueso. ¿Qué pasa? Este elemento es el que va adentro de la parte de alta temperatura. Fíjense que acá tiene una rosca, ¿sí? Entonces supónganse que hay un horno, a ese horno le van a hacer un agujero roscado, esta rosca va a ingresar adentro, o sea, todo este sector hacia la izquierda va a ir adentro del horno, y resulta que esta parte de acá tiene acceso a la termocupla en sí, pero si esto está muy a altas temperaturas también, porque esto es todo metal, de acá sale un cable que va a ir al equipo electrónico en el que ustedes van a tener acceso. Entonces ahí van a poder hacer las mediciones correspondientes. La termocupla en sí es un elemento que maneja temperaturas del orden de los milivolts. Y existen distintos tipos de termocuplas dependiendo de la temperatura que van a censar. Si ustedes observan, la termocupla funciona de la siguiente manera. Es una unión de dos materiales, ¿sí?, de distintas aleaciones. Por ejemplo, en este caso es hierro y constantán, que es cobre y níquel. Y acá en la punta está soldado, y esta es la termocupla que va a ir adentro de la temperatura, digamos. Esta soldadura es la que está dentro del horno. Resulta que cuando esta soldadura, ¿sí?, de estos dos elementos distintos se someten a altas temperaturas, en la punta de este cable se genera una diferencia de tensión que va a estar relacionada con la temperatura que está acá. Es decir que dependiendo la variación de esta temperatura es cuánto va a variar esta tensión. Si ustedes observan, estábamos hablando de 42,2 milivolts. Es decir, todas las termocuplas van a ser un sensor, un transductor de temperatura en tensión, pero a tensiones de 40, 42 o por el estilo, milivolt, con lo cual implica que ustedes como ingeniero electrónico y diseñadores, su trabajo va a consistir en amplificar esta señal de 42 milivolt para poder procesarla. Imagínense que ustedes quieran trabajar con este sensor de temperatura, ingresarlo a un PIC, por ejemplo, por decir algo, ¿no?, o a cualquier microprocesador. Bueno, van a tener que en el medio entre el PIC y la termocupla diseñar un circuito que se llama circuito acondicionador de señal, que consta de un amplificador de instrumentación, como esos que, no sé si ustedes ya tuvieron electrónica aplicada 2, ahí seguramente van a ver los amplificadores de instrumentación, que son amplificadores que precisamente amplifican señales muy pequeñas. Tengan presente que al tener una salida tan pequeña, en tensión, nos va a pasar que el ruido va a jugar un rol muy importante en nuestro sensado de temperatura. Es decir, en 42 milivolts el ruido puede tomar una preponderancia fundamental, ya que si ustedes observan, pequeñas variaciones en milivolt a la salida de acá significan cambios en la temperatura. Ahora yo les voy a mostrar una tabla para que tengan presente cómo funciona esto. Como bien les dije, existen distintos tipos de termocuplas, unas que se llaman termocuplas de tipo J, otras que se llaman de tipo K, perdón. Bueno, eso me gustaría que después estos apuntes lo vean con detalle, y en función de eso se van a encontrar, bueno, acá están los distintos tipos de termocupla. Yo paso rápido esto para que ustedes tengan una idea de qué se trata la termocupla y después vamos a empezar a entrar en los detalles. Ustedes observan, por ejemplo, una termocupla de tipo J. Los dos cables que se unen para soldarse son un cable es hierro, un metal es hierro, y el otro es una aleación de cobre-níquel.
Las temperaturas que manejan, ¿sí?, son desde menos 180 grados hasta 750 grados, ¿sí? Y este es el rango de tensión que va a manejar, 42 milivolts. La temperatura, la termocupla de tipo K, fíjense que las uniones de los cables ahora son níquel cromo por un lado, níquel aluminio por el otro. Se sueldan las dos puntas esas y se somete a temperatura. Bueno, y acá está, fíjense qué diferencia sustancial de temperatura. Esta va hasta 750 grados y la acá va hasta 1372 grados. Bueno, y así observen que existen distintos tipos de termocuplas, ¿sí? Bien. Hay una cosa que es importante, que después esto lo van a ver ahora cuando lean bien el apunte, que las termocuplas tienen que funcionar, o sea, no son lineales, hay que linealizarlas, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que variaciones de temperaturas no resultan linealmente con las variaciones de tensión de salida. ¿Entienden lo que digo con esto? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profesor. Bien. Bueno. Digamos que no es directamente proporcional eso. Claro, exacto, no es una recta. Entonces, suponete, si vos variás 10 grados de temperatura, por decirte, de 50 grados pasás a 60 grados, eso va a implicar, vamos a suponer un número cualquiera, 500 milivolts, no sé, 50 milivolts, ¿sí? Ahora, quizá esos mismos 10 grados, cuando varíen en otro rango de temperatura, no van a implicar 50 milivolts, ¿sí? Suponete que sea una parábola, la curva de representación de temperatura en función de milivolts. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Profe, le hago una consulta. Dale. ¿Se llamaba circuito de acondicionamiento el amplificador? Sí, sí. ¿Estaba en el medio? Vamos a hacer un circuito, circuito acondicionador de señal. Esos circuitos se manejan, se diseñan y se trabajan mucho y se utilizan mucho en la materia control también. Son circuitos muy típicos de control. ¿Por qué les dije que son circuitos que se estudian en electrónica aplicada 2? Porque por lo general son circuitos que cuando uno los hace de cero, digamos, se construyen con amplificadores operacionales. Hoy día ya esos circuitos vienen en un chip, ¿sí? Ya viene el acondicionador, ya viene medio resuelto. Antes había que hacerlo elemento por elemento. Tienen la particularidad que necesitan que la etapa de entrada de esos amplificadores sea un amplificador diferencial, precisamente por lo que les dije hace 2 minutos. El ruido tiene un rol importante en este tipo de amplificadores porque manejan señales muy pequeñas. Entonces se necesita amplificar la señal que realmente se corresponde con los cambios de temperatura. Uno de los problemas que tienen o temas a tener presente en las termocuplas, miren esto, atentos acá. Si ustedes observan este gráfico que están viendo acá, resulta que acá aparece un rectángulo donde dice T sub A. La termocupla en sí, la que yo les mostré en el dibujo que saqué de internet, fíjense desde dónde hasta dónde va. Es esto que les estoy marcando acá con el láser. Hasta acá es la termocupla. Esto que viene acá, que dice cobre y cobre, es el cable que sale, que va hasta el equipo que estamos hablando. Fíjense, acá tengo cobre y acá tengo cobre. O sea, los dos es un cable común, ¿sí? Ahora resulta que cuando ese cable de cobre se une al metal de la termocupla, acá también se forma otra termocupla. Y acá también se forma otra termocupla, porque acá tengo una unión de dos metales distintos. Cuando ustedes estudien, cuando miren, déjenme buscarlo. Este apunte, el que se llama termocuplas PDF, que es de física, les va a explicar en este apunte en qué
principios físicos se basa la termocupla para que se produzca esta diferencia de tensión ante una diferencia de temperatura. Es decir, en todo sensor, en todo transductor, ustedes tengan presente lo siguiente. En la electrónica, nosotros siempre trabajamos con señales eléctricas, es decir, con señales de tensión, con señales de frecuencia, con señales de corriente. Ahora, los transductores no funcionan con esas señales, funcionan con señales físicas. Por ejemplo, yo me subo arriba de una balanza, el sensor que yo estoy pisando, por llamarlo de alguna manera, es un sensor de presión. Resulta que cuando yo piso ese sensor, la presión se tiene que transducir en una señal eléctrica, por ejemplo, en una diferencia de tensión. Ese cambio es a través de un principio físico, como por ejemplo, en este caso, ustedes cuando lean, se van a encontrar que el efecto físico, que es el corazón de las termocuplas, es el efecto Thomson y el efecto Peltier. Estos dos efectos puestos en juego resulta en el transductor que se llama termocupla. Todos los sensores que ustedes conozcan son transductores, todos. ¿Qué es un transductor? Un dispositivo que traduce una señal mecánica en una señal eléctrica. Repito, un transductor es un elemento que traduce una señal mecánica en una señal eléctrica. Supónganse, ustedes quieren medir qué cantidad de contaminación hay en el aire. Ponen un sensor que mide esa contaminación. Resulta que hay un proceso químico por el cual ese elemento, que es un transductor, la composición del aire que toca con el sensor, ¿sí? Eso va a producir un efecto químico en el sensor, en el transductor, que se va a traducir en una señal en milivolt, en una señal eléctrica. Y ustedes ahí van a procesar esa señal eléctrica. Ustedes lo que van a saber, lo único que van a entender, ustedes no les importa la parte química. Ustedes simplemente van a condicionar señales eléctricas. Siempre van a condicionar señales eléctricas. Ustedes no van a trabajar con temperaturas, ni con cuánta contaminación hay en el aire, ni qué presión hace un señor cuando se sube arriba de una balanza. Y bueno, esos son los tres sensores que se me están ocurriendo, pero como ustedes son cientos los sensores que hay en el mercado. Sensor de presión, sensor de temperatura, sensor en base a giróscopos, sensores en base a fuerzas centrípetas, a fuerzas centrífugas. Hay un aliado fundamental que son todos los procesos físicos, ¿sí?, puestos en juego para crear los famosos sensores. Los sensores es toda una materia, es un mundo, el tema sensores, muy interesante, a punto tal que hoy día hay sensores que se llaman sensores inteligentes, es decir, adentro del propio sensor existe inteligencia digital. Le pueden preguntar al profesor Gustavo Monte, que él conoce bastante el tema, sobre esos sensores inteligentes, ¿sí? Hoy día ya el famoso circuito acondicionador de señal, ya todo viene adentro del sensor. Imagínense a qué nivel estamos hablando de la electrónica de avanzada, la electrónica de hoy día, ¿sí? Ya sacan la señal digital. No conozco los detalles de cómo funcionan estos sensores, por eso les digo que si a alguno le interesa y tiene mayor curiosidad, el profesor Gustavo Montes ha trabajado con estos sensores y le pueden consultar al respecto. Bien. Entonces, este apunte sería interesante que también lo lean, ¿sí? En realidad todos los apuntes que les estoy mostrando lo tienen que leer. Acá tienen cómo funciona.
los efectos, el Thomson, el Peltier, el Civic, son todos los efectos físicos puestos en juego para diseñar la termocupla. Entonces, fíjense que acá, en este apunte de acá, que les estoy mostrando, el NT 002, está el cálculo de cómo compensar la termocupla. Porque esto había surgido de acá que al final me fui por las ramas y no terminé de explicar. Entonces fíjense, como les decía, entre el cobre, entre el material cobre del cable y el metal propiamente dicho de la termocupla, en esa unión se forma otra termocupla. Y lo mismo pasa en la termocupla de abajo. ¿Qué sucede? Sucede que todo ese cambio, puesto en juego los tres efectos que les mencioné anteriormente, va a representar un par de milivolt más o menos que los que realmente aportarían los milivolt traducido de la propia termocupla. ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. ¿El resto? ¿Están ahí? Sí. Sí. ¿El resto están ahí? Sí, profesor, Sí, estamos acá. profe. Esteban, Ciro, María Laura, Ariel, Néstor, Solange, Sí. Franco Sí. y Alejandra. Entonces, Profesor. perfecto, gracias. Entonces, como les decía, ¿entienden esta situación? Como yo les dije en algún momento acá, nosotros como ingeniero electrónico vamos a manejar y vamos a acondicionar milivolt. No nos importan cuánto esos milivolt que representan. Entonces es interesante que como nosotros vamos a acondicionar milivolt y pequeñas variaciones de milivolt implican cambios de temperatura en realidad, entonces nosotros tenemos que ver que esta temperatura no se corresponde a temperaturas propiamente dicho del horno. Yo quiero saber la temperatura del horno. Entonces estos pequeños cambios de milivolt que representan desde el punto de vista traducción, representan grados de temperatura, hay que de alguna manera digamos, compensarlos, tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Es decir, si yo acá tengo 40 milivolt que representan 50 grados y acá me surgen 2 milivolt, bueno, cuando viene acá ya no voy a tener los milivolt correspondientes a la temperatura real del horno, voy a tener otros milivolt. Entonces eso hay que compensarlo. Hoy día, esto hace unos años se hacía electrónicamente, ¿sí? Eso se hacía electrónicamente. Hoy día vienen unos cables que se llaman cables compensadores. Es decir, que toda la variación de milivolt que se produce por esta unión de acá es compensada por el cable, por ese cable compensador. Eso en alguno de los apuntes que está por acá lo explica perfectamente y se van a acordar de lo que yo les digo. Acá hay un ejemplo que está muy interesante que lo vean y para que entiendan bien cómo funciona, que explica con números y detalle, ¿sí?, lo que les acabo de decir, ¿sí?, cómo compensar la termocupla. No lo voy a detallar porque quiero que lo lean ustedes. Acá está lo de los cables compensados, lo que les acabo de decir, para que, bueno, ante cualquier duda me la consultan, ¿sí? Fíjense lo que les acabo de decir. Esto que está acá es la unión de los cables. Y acá, fíjense, está la tensión que yo voy a acondicionar. Que si no existiese este cable compensado que está acá en el medio, que se llama cable compensador de tipo S en este caso, ¿sí?, este cable, toda la variación que me produce este punto, que se suele llamar punto frío, esta variación que me produce el punto frío, ¿por qué se llama punto frío? Bueno, porque este se llama punto caliente, que es el punto donde está la temperatura. El otro punto se suele llamar punto frío. Toda la variación, ¿sí?, que me produce
que la unión en el punto frío es compensada por el cable compensador. Por lo tanto, cuando llega la señal acá, esta señal en tensión se corresponde con la temperatura real del horno. Esto, recuerden que las termocuplas son sensores de temperatura, ¿sí? Sensores de temperatura. La parte electrónica, como me preguntó María Laura cómo se llamaba el circuito, los circuitos acondicionadores de señal son circuitos que por lo general son muy similares, son todos muy parecidos, independientemente del sensor que tengo acá. ¿Sí? No importa si este es un sensor de temperatura, sensor de presión. Este circuito acondicionador de señal, es lo que le interesa es ver qué tensión tengo en la entrada y cómo varía esa tensión. Después, si eso lo produce un sensor de temperatura, un sensor de presión, un sensor de lo que sea, al acondicionador de señal, él no está enterado de qué sensor es, qué variable está midiendo. Porque ustedes después piensen que esa señal eléctrica que ustedes van a procesar electrónicamente, después ustedes la van a tener que mostrar en un display seguramente, y cuando muestren esa señal en un display, la van a tener que volver a mostrar con la variable real que están midiendo. Es decir, la procesan electrónicamente y la salida del circuito final que ustedes están trabajando tiene que ser un display que diga 350 grados centígrados. ¿Sí? Bien, eso bueno, lo van a ver acá. Acá está el ejemplo. Esto que están viendo acá es un ejemplo numérico. ¿Sí? Está muy, muy claro, muy interesante. Y acá está la tabla que yo le quería mostrar. Acá está la tabla de lo que yo le quería mostrar. Fíjense, esto es una termocupla. A ver cómo se lee esta tabla, porque con esta tabla se van a encontrar en todas las termocuplas vienen con una hoja de datos, un datasheet. Esto que están viendo ahí es el datasheet, una parte del datasheet de una termocupla, en este caso de tipo J. Fíjense que esto es una tabla de doble entrada. Esto es una tabla de doble entrada. Acá, en la columna de la izquierda, están las... acá les pido por favor que presten atención, que si no se entiende, lo explicamos nuevamente. En la columna de la izquierda están los grados con saltos de a 10 grados, ¿sí? 160, 150, 140, 130. Y en la columna, en la fila primera, están los grados con saltos de a 1 grado. Es decir, si vamos a suponer que yo arranco en 200 grados, ¿sí? Acá tengo 201, 202, 203, 204, bla, 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 209, y ahí salta a menos 190, menos 200, menos 200. ¿Sí? ¿Y qué son estos números? Menos 7,890. Esto representa qué tensión en milivolt va a haber a la salida de la termocupla. Cuando el horno, vamos a decir, digo un horno por decir un horno, puede ser cualquier cosa de temperatura. Cuando, bueno, en este caso, a menos 200 no va a ser un horno, no va a ser más una heladera, ¿no? Vamos a suponer que este freezer de menos 200 grados centígrados, cuando esté a menos 200 grados centígrados, la termocupla va a tener a la salida una tensión de menos 7,89 milivolt. Cuando esté a 201 va a tener menos 7,9, bla, 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 bla. Vamos a ver qué pasaría con una temperatura ambiente, digamos. Fíjense, vamos a suponer que ponemos ese sensor a temperatura ambiente, 20 grados centígrados. Acá, 20 grados centígrados. Entonces fíjense, cuando yo lo pongo a 20 grados centígrados, ¿sí? Acá, recuerdan que esta era la columna del cero, ¿sí? La primera, a ver si la podemos bajar un poquito para que se vea. Y se ve bien. Por favor, si alguno no entiende, me dice.
Entonces, vamos a suponer que ponemos el sensor a temperatura ambiente, a 20 grados. Bueno, acá tengo el 0, 20,0. El sensor va a tener una salida de 1,019 grados. Milivolt, perdón. Cuando la temperatura en vez de ser 20 sea 21 grados, cuando la temperatura sea 21 grados, fíjense que va a tener 1,070 milivolts. Y así, fíjense cómo va variando la temperatura. ¿Sí? Fíjense un detalle importante. ¿Recuerdan la cantidad de milivolts que había a la salida cuando empezamos todo este proceso? $42 milivolts. ¿Sí? 42 milivolts. ¿Por qué dice 42 milivolts? Bueno, es lo que está diciendo que acá, fíjense, vamos a ir a la tabla. Justito lo puse. Fíjense, la diferencia que hay entre 20 y 30 grados, ¿cuántos son? Ahí tienen los 42 milivolts. Más o menos. En este caso es una termocupla J, ¿no? Hay que ver aquel ejemplo qué temperatura es. Pero fíjense que ahí está la diferencia. O sea, de 1,484 milivolts a 1,019 más o menos están esos milivolts que les estoy diciendo. Pero ustedes observen que un grado de temperatura es tiene su variación en milivolt. O sea que el ruido acá, si yo no lo trabajo bien, si yo no acondiciono bien la señal, el ruido puede cumplir un rol fundamental. ¿Sí? Si el aparato es un aparato de precisión, que yo necesito medir temperatura de precisión. Supónganse que yo quiero medir la temperatura de una incubadora de niños. No es lo mismo que el niño esté sometido a 36 grados, a 35 grados, o a 40 grados y a 42 grados. Es decir, ahí necesito una precisión más importante, porque la temperatura con que tiene que estar ese niño sometido no puede variar así porque sí. Entonces, fíjense que esa temperatura de esa incubadora que yo voy a fabricar como diseñador se va a mover en un rango entre, qué sé yo, entre 35, acá tengo 30, acá tengo 5, vamos a suponer entre 35, 36, 37, 38, 39, o sea, esas son las temperaturas del cuerpo humano. Ya acá 37 ya tengo fiebre, ¿sí? 34, 33, o sea, fíjense que necesito un circuito acondicionador que sea muy preciso, porque yo estoy trabajando, fíjense las diferencias de tensiones que tengo, estoy hablando de milivolt. Entonces es probable que este sensor, esta termocupla no sirva para ponerlo en una incubadora, porque seguramente no, hay sensores de temperatura que se utilizan para trabajar con mucha precisión en rangos de 5 grados. ¿Qué pasa? Acá, esta termocupla, como es una termocupla industrial, yo puedo trabajar desde menos 200 grados hasta, a ver hasta cuánto da esta. Fíjense, hasta 760 grados. Fíjense que el rango de temperaturas con que esta termocupla puede variar es casi 1000 grados. Por lo tanto, la precisión, como se podrán imaginar, no va a ser la misma que un sensor de temperatura de una incubadora de niños. Pero bueno, en la industria, que un horno cambie de grados, bueno, es probable que no, dependiendo de la utilización, es probable que no influya. ¿Sí? Fíjense esta que es de tipo K, esta termocupla que es de tipo K, la otra que vimos anteriormente era de tipo J. ¿Dónde va? El análisis es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Lo que pasa es que varían las temperaturas, los milivolts que genera. ¿Por qué? Y bueno, porque están construidas con la unión de distintos materiales.
Bien, bien. Bueno. Una de las termocuplas, abro un paréntesis. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, Bueno, el resto, María Laura, A mí bien. Esteban, me ¿cómo está venís? profe, cortando mucho. yo le hago una consulta, Se me está. perdón. Lo voy siguiendo. Bien. ¿Quién me habló y que me dijo lo voy siguiendo, que no le conocí la voz? Ariel, fue. Ariel Ariel. Escano. Ariel Escano, bien, 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 listo Ariel. No, no sé por qué no te reconocí la voz. A ver, Esteban, ¿cómo venís? Se Esteban, me desconectó como 4 veces, bueno, pero le sigo el hilo. buenísimo. Bueno, igualmente esto lo van a leer y vamos a retomarlo al tema. Ciro, Muy bien, estaba intentando imaginar cómo era la calibración que te he dicho, viendo que a 0 grados y te estaba imaginando, pero estoy esperando que lleguemos a esa parte. bien, 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 bien. Igualmente esto lo van a tener que leer, con tranquilidad. María Laura me respondió, Ariel me respondió, Néstor, ¿estás ahí? Profe, tengo Sí, una consulta yo, disculpe. sí, dale, te escucho. Circuitos acondicionadores de señal. Tenemos, miré los apuntes y no hay ningún ejemplo. No, porque ¿Podremos? no, acá no lo vamos a ver. Ah, está bien. No. Ya te digo, ese es un tema, los circuitos acondicionadores de señal, es un tema que lo van a ver en electrónica aplicada 2, y posiblemente trabajen con la compensación de la señal en control. A ver, abro un paréntesis, ya que estoy en este tema y te respondo a vos y a todos. ¿Qué sucede? Sucede que estos circuitos, o sea, a ver, piensen lo siguiente, ¿cuál sería la aplicación de esto que está acá? Bueno, la aplicación electrónica de esto es controlar la temperatura de un horno, o sea, que el horno esté siempre, supónganse, en 100 grados. Entonces, cuando el horno levanta la temperatura, yo tengo que tener un circuito tal que, con realimentación negativa se dice, tal que cuando el horno levanta la temperatura, yo tengo que apagar el fuego, por llamarlo de alguna manera. Apago la hornalla. El horno se enfría, porque yo apagué la hornalla. Se enfría. Cuando baja por debajo de los 100, el circuito lo tiene que detectar y automáticamente tiene que encender la hornalla para que vuelva a subir la temperatura. Esto que yo le estoy explicando es muy burdo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Burdo. Quiero decir, es algo muy básico. ¿Me siguen hasta acá lo que digo? ¿Cómo funciona esto? Sí, profe. A ver, vamos a intentar hacer un pequeño gráfico. Entonces, yo voy a tener Profesor, disculpe. Sí, te escucho. Quería acotar una anécdota sobre esto. Dale, Que ¿quién está hablando? Ariel, ¿no? Ariel, Ariel, sí, te escucho. sí. Ariel, A mí me pasó que, vos estás trabajando en el hospital. No, claro, o en la municipalidad. No, ¿dónde era? no, en el hospital. En el hospital, sí, dale. Bueno, contame, sí, Sí, porque en seguramente... algún lado era. No, porque me acuerdo de vos, obviamente. Por eso te preguntaba. Claro. Dale, contá la anécdota porque seguramente has vivido algo, dale. No, igual no es del hospital, sino que de una materia, por ejemplo, Digitales 2, Sí. con Monte. Él nos dio un proyecto donde teníamos que utilizar un micro, ¿no? Y lo que teníamos que hacer era medir la humedad de la tierra, ¿no? Ajá. Y básicamente los sensores que venían o que se usaban en ese momento eran todos resistivos, o sea, dos cables que tenían que hacer contacto en la tierra y bueno, con el tiempo o la intemperie o la humedad se sulfataban, empezaban a dar datos erróneos con el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y buscando encontramos un sensor
capacitivo que tenía o sea, un circuito acondicionador de señal, y entonces te daba valores en milivolt, y lo único que tenías que hacer era leer el rango nomás, ¿viste? Claro. O sea, con los Sí, sí. resistivos nosotros acondicionábamos la señal con el micro, pero este sensor capacitivo ya venía todo acondicionado, teníamos que leer nomás. Claro, claro. Sí, sí. Eso es lo que está pasando hoy día, que los sensores es lo que yo en algún momento lo comentaba. Hoy día los sensores están viniendo, es hermoso el tema, el tema de los sensores. Es un tema muy lindo para analizar, ¿sí? Eh, y ya le digo, el profesor Gustavo Montes trabaja con estos sensores. Porque, como bien dice Ariel, uno cuando se pone a investigar esto se encuentra con que existen equipos, supónganse los equipos de medicina, siempre son los equipos que yo recurro como ejemplo, como extremos, para que ustedes tengan presente la precisión que tiene que haber, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Bueno, miren, acá estoy haciendo un ejemplo real de un sistemita que ustedes van a tener que trabajar. ¿Sí? Entonces miren, ¿cómo funciona esto? A ver si se entiende. Fíjense, acá tengo la termocupla, que es la roja, ¿no? Entonces, esa señal que sale de ahí, esta señal que sale de acá van a ser milivolt. Acá, en este punto de acá. Esa señal nosotros acá en tecnología electrónica, yo les voy a mostrar cómo funciona lo que está en rojo. Esto lo van a ver en tecnología electrónica. Esta va a ser la materia tecnología electrónica. Resulta que cuando lleguen acá van a trabajar en electrónica aplicada 2 / control. Esto seguramente lo van a ver en digitales. ¿Sí? Esto lo van a ver en digitales. Fíjense que cómo estamos combinando toda la materia para armar este pequeño esquema que yo les hice acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren esto. La señal esta en milivolt que yo les estoy diciendo, esta, ¿sí? Va a ingresar a este circuito acondicionador y ustedes van a tener que, ese circuito acondicionador, sacar una salida que supónganse esa salida, a la salida de eso va a ser volt. Y con esa tensión en voltaje, ustedes van a encender un display y ahí van a tener que mostrar la temperatura que tiene este horno. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Entonces, Profe. Sí, te escucho. No, quería acotar que, bueno, ahora sí, dentro de lo laboral, Sí, te escucho. comentar a los chicos que esto mismo que usted dibujó, por ejemplo, lo tienen equipos de alta complejidad como lo es un autoclave o un esterilizador de calor húmedo, ¿no? Está bien. Tienen una PT100, un traductor, que es el acondicionador, y el control, el PLC, lo que lleve, ¿no? Y es Claro. un equipo que Sofisticado. trabaja con mucha presión, temperatura y no puede fallar, entonces es muy calibrado, es muy preciso y bueno, Claro. trabaja justamente con lo que usted nos dio, el datasheet de una PT100, Claro, ese tipo exacto. de termo. Exacto. Sí. No, la aplicación que tiene este esquema que yo les acabo de hacer acá, tiene infinitas aplicaciones. Se lo van a encontrar no solo porque ustedes piensan lo siguiente, chicos, y ya me estoy yendo con la hora, porque ustedes tienen con Gustavo ahora. Bueno, seguimos la clase que viene, porque es muy interesante el tema. Denme 5 minutitos más. Ustedes piensan lo siguiente, este esquema que yo les estoy haciendo acá, funciona. Yo acá, esta termocupla que estoy mostrando acá en color rojo, que es el sensor, ¿sí? Lo que está en rojo es el sensor. Ese sensor puede ser cualquier cosa. Puede ser un sensor de presión, un sensor de humedad,
un sensor de temperatura, un sensor de, no sé, de dióxido de carbono. Bueno, todos los sensores que a ustedes se les puede ocurrir lo pueden ingresar acá, lo pueden cambiar por este rojo que acá en este caso es una termocupla. Ahora, ¿dónde está lo interesante de esto? El corazón de esto, lo interesante de la electrónica, acá. Porque ustedes van a sacar esta señal en volt, van a tomar una muestra de esa señal, la van a ingresar a un circuito que se llama circuito de realimentación negativa. ¿Y qué va a hacer este circuito de realimentación negativa? Va a activar una válvula, y fíjense, ya que estamos, que ¿qué es una válvula? Una válvula, esto es un transductor, un sensor. ¿Quién es el primo hermano del sensor que funciona al revés? Los actuadores. Fíjense, acá una señal mecánica se traduce a una señal eléctrica. Eso es un sensor o un transductor. ¿Qué es un actuador? Un actuador es un dispositivo que traduce una señal eléctrica en una señal mecánica, al revés. Entonces, ustedes fíjense, empieza a subir la temperatura y ustedes dicen, yo quiero, pongo como consigna que mi horno esté en un rango de, vamos a suponer, de 90 grados centígrados a 100 grados centígrados. No tiene que variar más que eso. ¿Sí? Piensen esto que les estoy haciendo acá es bien industrial, 10 grados en la industria, pero esto hay equipos que estos son centésimas de grado. Entonces fíjense, cuando este horno, ¿sí? Yo prendo la hornalla y empiezo a calentar, este equipo empieza a detectar que estos milivolts crecen, este voltaje crece. Crece este número en este display y empieza a aumentar. Ustedes están observando eso. Cuando acá tengo una temperatura, en este punto de acá, tengo una temperatura que se corresponde a 101 grados, automáticamente esa tensión me tiene que trabajar en este circuito y me tiene que tirar una señal tal que esta válvula se apague. ¿Me siguen hasta acá? Sí, pero... Perfecto. Entonces eso es realimentación negativa. Cuando esta tensión sube, yo necesito apagar la hornalla para que no me siga calentando esto. ¿Sí? Hasta que esto se enfría, esta temperatura disminuye. Cuando acá hay una temperatura que se corresponde con 90 grados centígrados, que eso lo saco de los datasheets que les mostré recién. Entonces acá automáticamente este circuito va a detectar esa tensión. Acá yo diseño un circuito tal que para esa tensión, supónganse, vamos a hacer una cosa sencilla, pongo un BJT, corte y saturación. Bueno, este BJT se va a cortar o se va a saturar, ¿sí? En función de la tensión que voy a poner acá. Bueno, eso va a hacer que esta válvula funcione otra vez. Entonces pasa el gas y empieza a calentar el horno. Ahora resulta que ustedes en control se van a encontrar con que el procedimiento de calentar y enfriar tiene distintas, por ejemplo, tiempos. Es decir, yo necesito que este horno, supónganse, este tiempo en esta variación y esté relacionado con un determinado tiempo. Yo no quiero que esto se enfríe o se caliente como se le antoja al equipo. Yo quiero que esta diferencia que pase en 30 segundos, supónganse. Si a los 30 segundos yo no logro otra vez calentar el horno, el proceso que estoy haciendo acá adentro pierde, que yo la cerámica no se cuece bien, por decir un ejemplo. Entonces, esa velocidad de calentamiento o esa velocidad de enfriamiento la voy a producir a través del controlador, ¿sí? A través de electrónica, a través del controlador. Y ahí van a aparecer unos términos que ustedes van a utilizar mucho, que son los famosos PID. Esto lo van a ver en control, ¿sí? Esto va a ser
un control proporcional, integral y derivativo significa. Esto lo van a ver bien en control. Y esto va a determinar, ¿sí? Va a determinar de qué forma o con qué curva esto se calienta o se enfría. Eso lo van a hacer con un circuito que se pone acá, que se llama PID. No es lo mismo esto calentarlo linealmente que calentarlo con una parábola, supónganse. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Esto que yo les armé acá es un esquema general de un circuito completo acondicionador. Nosotros en tecnología ahora simplemente estamos viendo los sensores, la parte roja, y solamente un sensor en particular, que son las famosas termocuplas.